Zoraida miró la luminaria que pendía sobre su cabeza. Las máquinas sonaban a su alrededor y el inconfundible olor a hospital entró por sus fosas nasales, mientras intentaba calmarse respirando profundamente. Ella se encontraba completamente sola en aquel lugar, a punto de dar a luz por cesárea, pues le habían informado que su hija no podía nacer de otra manera debido a que venía sentada. Pronto los chillidos de un recién nacido irrumpieron en el lugar, y el amable rostro de un médico le informó que su pequeña acababa de llegar al mundo. La mujer la recibió con lágrimas en los ojos mientras imaginaba todas las oportunidades que ésta le traería en la vida, pues finalmente había logrado darle a Arturo, el hombre que amaba, un hijo. Algo que éste siempre le repetía era su mayor ilusión. La mujer era la amante de uno de los hombres más acaudalados del pueblo, el cual en aquel momento se encontraba desesperado por tener descendencia con su esposa. Pero ésta no había sido capaz, por lo que Zoraida sería quien le daría la dicha de ser padre, algo que jugaría a su favor, pues ésta tenía la seguridad de que no dudaría en dejar a su mujer por ella. Al salir de aquel lugar una semana después, Zoraida aún se encontraba en plena recuperación, pues su cuerpo necesitaba varios meses, debido a que después de una cesárea, el proceso era realmente difícil, pero a ella poco le importó, pues se dirigió con su pequeña en brazos a casa de su gran amor para presentársela. Caminando por el sendero por el que se visualizaba la imponente casa que compartía con su esposa, la mujer ilusionada pensó que pronto todo aquello podía ser suyo, pues llevaba a cuestas a la legítima heredera. Así que con una sonrisa, ésta tocó la gran puerta esperando que Arturo la atendiera. El hombre, al verla justo afuera de su hogar, en vez de recibirla como Zoraida esperaba, este frunció el ceño al darse cuenta que su amante se había tomado el atrevimiento de ir a buscarlo. Arturo no dejó que ésta hablara y la miró de pies a cabeza de forma arrogante. La mujer trató de explicarle que la criatura era hija suya, pero éste se burló de ella en la cara y le dijo: ¿Cómo crees que yo recibiría en mi casa a una hija bastarda? Ella no merece llevar mi apellido. Desaparece de mi vista y no vuelvas aquí. Mi esposa no puede enterarse de lo de nosotros. Aquella actitud por parte del amor de su vida le cayó como un balde de agua fría. La mujer regresó por el camino que pocos minutos antes recorrió con un dolor en el corazón y los ojos llenos de lágrimas. La pequeña Luisa no dejaba de llorar, algo que produjo que la cabeza de Zoraida le comenzara a dar vueltas. ¿Cómo era posible que Arturo la tratara de esa manera después de haberle prometido amor eterno? Ahora ella tendría que hacerse cargo de esa criatura sola y criarla en la completa pobreza. Zoraida se encerró en su destartalada casa y poco le interesó la situación en la que se encontrara la recién nacida, quien lloraba pidiendo para que le diera algo de comer. La mujer no se dignó a atenderla, pues entró en una gran depresión posparto, por haber echado a perder su vida de una manera tan tonta. Ahora se miraba en el espejo la demacrada cara que tenía después de todo. Su cuerpo había perdido la escultural forma que la caracterizaba, y su vientre tenía una gran raya debido a aquella pequeña, algo de lo que se arrepentía y todas las noches se dormía diciéndose una y otra vez que ese hombre no valía la pena. Pero al poco tiempo Arturo tocó a su puerta con la mirada arrepentida y le pidió que le permitiera conocer a su pequeña. Así también le prometió el cielo y la tierra.
Dame un tiempo que yo me dejaré de mi esposa y te daré todas las comodidades que ustedes dos se merecen. Zoraida sonrió complacida con las palabras de su gran amor y volvió a tener esperanzas, por lo que no dudó en permitirle entrar a su vida nuevamente, por más que éste la humilló y rechazó a su pequeña, pues en su mente solo se encontraba presente la ambición, las ansias de poder y un tonto enamoramiento que no la dejaba ver la realidad de las cosas. De esta manera pasaron 7 años y Arturo jamás dejó a su esposa como era de esperarse. Este se mantuvo junto a ella como la pareja perfecta y la presumía en los eventos sociales, dándole siempre lo mejor, mientras que Zoraida se demacraba día a día criando a Luisa, como la habían llamado, y recibiendo solo las obras de la gran casa que su amante tenía con su flamante mujer. Un día Zoraida finalmente abrió los ojos, cansándose de las constantes mentiras que Arturo le decía, y el amor se acabó. Así que ésta le puso un ultimátum. Si no dejas a tu mujer hoy mismo, no volverás a saber nada de mí ni de tu hija. A Arturo poco le importaban las palabras de aquella mujer, pues éste llevaba mucho tiempo manteniendo a otra amante, debido a que Zoraida había perdido la belleza que la caracterizaba y se volvió muy amargada desde que había tenido a Lucía. Así también, a él realmente no le interesaba a aquella criatura, pues jamás tuvo la certeza de que ésta llevara su ADN. Por lo que con esa actitud lo único que Zoraida logró fue que el ingreso que tenía en casa se le fuera, quedándose sola con una pequeña, quien cada día le exigía más, por lo que tuvo que comenzar a trabajar en lo que fuera, algo que ella jamás había hecho en su vida, pues siempre pudo mantener un amante para que éste le solventara los gastos de la casa. Pero ahora que su cuerpo había perdido la vitalidad y juventud que la caracterizaban, los hombres apenas la volteaban a mirar, y ninguno quería nada serio porque ésta venía con una carga a cuestas a la que debían mantener. Fue así como la mujer comenzó a darse mala vida trabajando en un club para caballeros, pues este trabajo fue el único que consiguió para poder obtener dinero. Así también, esta no se medía con la bebida, la cual se convirtió en su fiel compañera para poder pasar el trago amargo que le dejó el abandono de su amante, a quien nunca más volvió a ver en su vida, pues éste se olvidó hasta de la criatura quien por mucho tiempo le había llamado papá. Zoraida regresaba a casa tambaleándose después de cada noche de trabajo. Muy pasada de copas, aquel día se había gastado los billetes que ganó durante la semana. La mujer apenas sabía su nombre en aquel momento, así que ni siquiera se acordaba que había dejado a su pequeña hija sola en casa, pues la mujer que la ayudaba a cuidarla mientras ella no estaba, le había dejado muchos mensajes diciéndole que debía marcharse, pues ésta no le pagaba horas extra. La pequeña Luisa vio a su madre caer rendida en el sillón, y ésta corrió a su lado, pues estaba acostumbrada a tener que atenderla después de cada noche como aquella. Lágrimas brotaban por sus mejillas por la preocupación que sentía por su querida madre, pues a pesar de que ella no sabía bien lo que sucedía, temía que ésta no despertara más después de toda la bebida que ésta ingería. Luisa creció viendo el ejemplo de su madre, y ésta constantemente le repetía lo tonta que había sido en su vida por haber creído en las palabras de Arturo. «Tú tienes que ser diferente a mí.
No te dejes llevar nunca por el amor. Mira lo que tu padre hizo conmigo. Ese hombre solo jugó con nosotras y luego nos dejó. Aprovecha la oportunidad que te da la vida y consíguete un hombre con dinero. Jamás aspires a ser la amante de nadie. Tienes que ser tú la que juegue con ellos. Recuérdalo siempre, querida mía. A Luisa se le partía el corazón cada vez que su madre llegaba de aquella manera a casa y le decía todas esas cosas sobre su querido padre, pues aunque éste ya no la visitaba, ella lo amaba. Así que la muchachita esperaba que Zoraida se durmiera para salir corriendo de casa a refugiarse en un lugar que ella consideraba seguro. Las pequeñas tierras que Alonso, su gran amigo de toda la vida, tenía. Este era un jovencito que había crecido solo trabajando en aquel lugar, pues fue la herencia que sus padres le dejaron. Él durante sus primeros años pasó por momentos muy difíciles, por lo que Luisa sentía que éste la entendía perfectamente, y por más que ella no le contaba todo lo que sucedía en casa, él la recibía con los brazos abiertos y la consolaba. La muchachita tuvo muy presente cada una de las palabras que Zoraida le decía, y aquello hizo que tuviera una fuerte carga sobre sus hombros, pues se sentía con la responsabilidad de no cometer errores. Pero en cuanto llegó a la adolescencia, ella se rindió ante los brazos de un muchacho quien tenía un futuro brillante por delante, por lo que creyó que este era el indicado, pues además del gran amor que sentía por él, podría sacarla de la pobreza en la que nació y no repetir la historia de su madre. Pero Luisa no contó con que éste solo quisiera pasar unas noches con ella, y al poco tiempo la dejaría botada. La muchacha quedó con el corazón destrozado y descubrió que se encontraba esperando un bebé, por lo que la desesperación la invadió, pensando en todo lo que su madre le había advertido desde un principio. Esta no la apoyaría más y la echaría de casa, por lo que la muchacha tuvo que tomar las riendas de su vida y buscar una solución urgentemente. Es por eso que se propuso seducir a su gran amigo, quien llevaba algún tiempo enamorado de ella. Este al menos ya tenía tierras, las cuales producían junto con el ganado que había ido comprando. Alonso no contaba con grandes cantidades de dinero en sus cuentas bancarias, pero Luisa pensó que éste podría darle la vida digna de la que su madre se sentiría orgullosa. La muchacha tomó una gran decisión en ese momento, pues Alonso se hizo responsable de aquel embarazo sin sospechar absolutamente nada. Así también, en cuanto hubo nacido el pequeño que llevaba en su vientre, éste le propuso que ella estudiara una carrera, para que pronto pudieran hacer crecer las tierras y el ganado que tenían, pensando que así ellos podrían progresar en la vida, pues el muchacho siempre había sido un visionario. Luisa aceptó encantada la propuesta que éste le hizo, y cuando su hijo hubo cumplido apenas 6 meses, ella marchó a la gran ciudad en donde le impartirían aquellas clases sin mirar atrás, con un solo objetivo: aprovechar la oportunidad que la vida le estaba dando y empezar de cero, pues lejos de aquel pueblo podría conseguir un gran partido que la sacara de pobre. Pero lo que la muchacha no sabía era que Alonso había hecho un gran esfuerzo para verla feliz y cumplir los sueños que ella le había contado cuando aún era una pequeña, pues éste realmente la amaba.
El hombre se endeudó fuertemente poniendo sus tierras en garantía para poder obtener el dinero que Luisa necesitaba para sus estudios, pero él lo hizo con todo el amor del mundo, pues era la madre de su hijo y la mujer con la que quería pasar toda la vida. El hombre se encargó del pequeño y era su adoración. Este tenía todos los cuidados posibles con él mientras su madre cumplía con sus metas, pues él pensaba que de eso se trataba un matrimonio, de apoyo constante y sacrificio por parte de los dos. Así que Alonso trabajaba fuertemente para hacer las cuotas y poder pagar al banco. Así también le enviaba un dinero mensual a Luisa, quien lo recibía sin dar las gracias. Un día el hombre se encontraba rodeando sus tierras como siempre montado en su caballo, cuando de pronto algo asustó al animal y este cayó de la silla dándose un mal golpe. Lamentablemente lo encontraron varias horas después y cuando lo llevaron a un centro médico determinaron que su columna se había visto afectada. Alonso ya no pudo trabajar más y la deuda con el banco comenzó a crecer, por lo que éste en su desesperación comenzó a vender todo lo que tenía. El hombre no quería preocupar a su querida esposa con aquellas situaciones mientras terminaba su último año de la universidad, pero las cosas se estaban tornando cada vez peor, pues el médico le había informado que debía someterse a una operación la cual era muy delicada y probablemente esta podría no salir bien, por lo que Luisa debía regresar a cuidar a su pequeño hijo. Pero cuando finalmente Alonso se decidió por llamarla, esta quedó de piedra al saber la situación que se le avecinaba en casa. Además, ella estaba comenzando una relación a escondidas con el dueño de la compañía para la que hacía sus prácticas profesionales. Y si se devolvía a su pueblo en aquel momento a cuidar a su hijo, todo se le vendría abajo, por lo que ésta decidió desaparecer y no volver a contestar las llamadas de su esposo, sin importarle lo que sucediera con ellos. El pobre hombre, con el paso de los días, al no saber el paradero de su esposa y con todas las deudas encima, su salud comenzó a verse mucho más afectada, debido a la preocupación que tenía. Así también supo que si no se hacía la operación con urgencia, el banco que le había prestado el dinero le arrebataría todo lo que tenían y su hijo quedaría en la calle completamente solo, por lo que Alonso decidió tomar lo poco que le quedaba y venderlo, para de esta manera poder iniciar un viaje hacia la gran ciudad, buscando a su mujer de puerta en puerta. Juntos, padre e hijo pasaron por muchas dificultades, pues Alonso iba a pie, ya que no le alcanzaba para pagar los costosos boletos, llevando a rastras a la única mula que le había quedado, la cual cargaba a cuestas a su pequeño hijo, quien lloraba constantemente por hambre, pues los alimentos se le acabaron a la mitad del camino. Al llegar finalmente a la ciudad, Alonso no tenía idea por dónde empezar, pero gracias a la amabilidad de las personas pudo dar con el gran edificio en el cual su esposa hace muchos meses le había dicho que empezó a laborar. El hombre, con toda la inseguridad del mundo y con pasos muy lentos debido al gran dolor que sentía en la espalda, ingresó por la imponente puerta de vidrio hacia la recepción, en donde todos los presentes voltearon a mirarlo. Alonso estuvo a punto de preguntar por Luisa cuando de pronto su querido hijo se le escapó de las manos y salió corriendo por el lugar. Desesperado, el padre siguió a su pequeño lo más rápido que pudo, mientras las personas lo intentaban detener, pues se adentraba cada vez más en el lugar.
El pobre hombre finalmente pudo llegar hasta donde se encontraba su pequeño, quien había ingresado hasta una gran oficina. Pero de pronto este se paró de golpe y con una gran sonrisa dijo: «Mamá», abalanzándose a abrazar las piernas de una mujer, quien en ese momento rodeaba a su jefe con los brazos, dándole un gran beso. Alonso intentó disculparse con la mujer, creyendo que su hijo se había equivocado, pero en cuanto éste levantó la mirada, pudo ver los inconfundibles ojos de Luisa, los cuales lo miraban horrorizados. La mujer en aquel momento retrocedió y, lejos de disculparse, ella negó a su propio hijo frente al hombre con el que estaba. Y este, quien al parecer era el jefe, llamó a los guardias para que sacaran de su presencia a aquellos dos pordioseros. El pobre hombre y su pequeño hijo fueron sacados a empujones del lugar. Alonso no pudo decir ni una sola palabra, pues se encontraba paralizado. Pero tan pronto como estuvo afuera de aquel imponente lugar, la realidad le cayó como un balde de agua fría, y lágrimas de desesperación comenzaron a caer por sus mejillas mientras se daba cuenta que aquella mujer era tan solo una aprovechadora, a quien no le interesaba nada más que su conveniencia. El pequeño hijo del hombre intentaba consolar a su padre frente a todos los transeúntes que pasaban por allí cuando de pronto una mujer se detuvo, pues no pudo hacerse de la vista gorda. Pronto les preguntó qué le sucedía, y Alonso, quien se encontraba desconsolado, le contó todo lo que había tenido que pasar para llegar hasta aquel lugar, solo para encontrar a su esposa siéndole infiel con el dueño de aquel lugar. La mujer por un momento no supo cómo reaccionar ante sus palabras, pero pronto le sonrió y, tomándolo de las manos, le prometió que ella lo ayudaría con la dichosa operación que necesitaba, para que así pudiera cuidar de su hijo por muchos años, pues ella era una gran médico cirujana. Pero a cambio le pidió que la acompañara. Esta lo condujo a través de aquella lujosa oficina nuevamente e ingresó al despacho del dueño furiosa. El hombre quedó espantado al ver a su mujer parada justo frente a él, con el pordiosero que acababa de echar a empujones, pero sobre todo porque ésta le estaba reclamando sobre su relación con su secretaria, quien en aquel momento se tapaba el rostro con las manos mientras sollozaba, pues Luisa no sabía que ese hombre se encontraba casado y que ella era la amante. Una vez más, la mujer había cometido el mismo error que su madre, y al mirar a su esposo, supo que éste había sido el mejor hombre que pudo conseguir en su vida, pues era muy fiel, un gran padre y muy comprometido con su familia. Pero ya era demasiado tarde, pues éste había visto su verdadero rostro y no estaba dispuesto a regresar junto a ella. Finalmente, Alonso salió de ese lugar de la mano de su pequeño hijo, dejando a su esposa atrás, y gracias a la generosidad y buen trabajo de la doctora, este pudo salir bien librado de la dichosa operación que tanto necesitaba. Luisa aprendió una gran lección ese día y lamentablemente nunca encontró la felicidad, pues se dio cuenta que siempre lo había tenido todo, pero lo perdió debido a su mala cabeza y por intentar seguir los consejos que su madre le había dado durante toda su vida. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en otra historia más. Te envío un abrazo muy grande y te espero con el próximo video, aquí en tu canal, Historias de Fogata. Bendiciones.